Hola, ¿cómo están? Y sean bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Cada Peso Cuenta. Yo soy Emilio Braune y el día de hoy quiero platicarte y presentarte 3 ETFs que creo que pueden subir bastante de precio en 2022. De entrada tengo que decirte que este es un video de opinión y cualquier inversión que hagas es bajo tu propia responsabilidad y debe de ser bajo tu propia investigación adicional. También te quería decir que si quieres que haga más videos como este, ayúdame con un like. Intentemos llegar a 500 likes. Deja tu comentario para que me platiques qué ETFs, qué acciones, qué criptomonedas o qué fibras te gustaría analice para hacer en un video. Y por supuesto, si te gustan los temas de inversiones, bolsa de valores, fibras, criptomonedas, ETFs, acciones, portafolios de inversión y mucho más, no olvides suscribirte porque sacamos 5 videos nuevos cada semana. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar con el video de hoy. Principalmente en este video te voy a platicar sobre dos ETFs que son un poco más especulativos y el último es un poco más estable, bueno, bastante más estable, con tal vez menos potencial que los otros dos, pero de todas formas, haciendo una comparativa de su riesgo-beneficio, creo que también puede valer más. Vamos a empezar con un ETF muy interesante que jamás he mencionado en este canal y que para el próximo portafolio que vamos a empezar de ETFs fraccionados, me voy a asegurar de agregar a mi estrategia. Y en este caso te estoy hablando del ETF SOXX o SOX, que básicamente es un ETF de iShares para invertir en semiconductores. Por si no lo sabes, los semiconductores básicamente son los chips, tarjetas y demás que producen para componentes de computadoras, para componentes de consolas de videojuego y muchísimas otras cosas. Entonces son cosas que realmente se usan día a día, que realmente ahorita sabemos que existe una escasez por la cadena de suministro, y yo verdaderamente creo que una vez que eso se recupere, estas empresas no están baratas, pero van a poder subir todavía más. Y digo que este ETF me parece que es de los más riesgosos de esta lista. ¿Por qué? Porque definitivamente las empresas de semiconductores ya han tenido una gran revalorización. Entonces, de entrada hay que saber que no estamos comprando barato, pero yo creo que sí puede seguir subiendo de precio. Este ETF actualmente vale 11,200 pesos, que son aproximadamente 544 dólares americanos para quien me esté viendo de otro país. Te tengo que mencionar que sé que es caro, pero lo podrías comprar como parte de las acciones fraccionadas de GBM, quienes por cierto te van a estar regalando una acción con un valor de entre 250 y 350 pesos completamente gratuita. Lo único que tienes que hacer es abrir tu cuenta usando el enlace de la descripción y depositando 100 pesos. Ahora sí, puedes comprar este ETF desde 20 pesos con acciones fraccionadas. Este ETF vamos a hablar un poquito de sus empresas, del rendimiento que ha tenido en un año, su costo administrativo y su dividendo. Este ETF del año pasado, o sea de enero del 2021 a ahorita que estamos en enero de 2022, ha crecido un 50.8%, lo cual por supuesto no es poca cosa, es un crecimiento muy impresionante. Tiene un dividendo del 0.67%, tiene un costo administrativo honestamente un poco alto del 0.43%. Afortunadamente el dividendo cubre tu costo administrativo. Entonces en este caso, una vez que ya te hagan la retención del dividendo, pues podríamos decir que prácticamente se estaría pagando solo el costo administrativo. Vamos a platicar sobre sus principales empresas y qué porcentaje de la ponderación del portafolio representan. En primer lugar tienen a Nvidia con un 9% del portafolio. En segundo lugar tenemos a Broadcom con un 7.77%. En tercer lugar tenemos a Intel con un 7.11%, que creo yo ahorita está a un precio interesante. Cuarto lugar tenemos a Qualcomm con un 5.79%. Quinto lugar tenemos a Texas Instruments con 5.22%. Y en sexto lugar tenemos a AMD, que es mejor conocido como Advanced Micro Devices, con un 5.01%. Creo que este ETF tiene potencial, pero si le vas a entrar, definitivamente haz una investigación adicional, entiende los riesgos adicionales que tiene a los otros ETFs y por supuesto entiende que ese riesgo te puede
puede o no dar ese rendimiento adicional, o puede hacer que pierdas dinero si decides vender en el mediano plazo. Vamos a pasar con el segundo ETF para 2022. En segundo lugar tengo a un ETF que se llama EBIS, que si tú seguiste la serie de portafolios en el que específicamente hablaba de ETFs, sabes que fue uno de los ETFs que nos dio mayores pérdidas, pero yo sigo creyendo que todavía ahorita está a mejor precio que nunca. EBIS actualmente vale 544 pesos, que para quien me esté viendo de otro país, estamos hablando de aproximadamente 26 dólares americanos. Este ETF se enfoca en empresas de comercios digitales, y déjame decirte que ahorita que hablemos de sus empresas, quiero mencionarte algo que me parece interesante. Dentro de este ETF tenemos un costo administrativo del 0.50%, tenemos un dividendo del 0.78%, lo cual pues es un poco alto, o sea, eso hay que decirlo. En este caso el dividendo está muy bien, el costo administrativo es un poco alto, pero como es el caso de SOX, también el costo administrativo está cubierto por el dividendo. Vamos a platicar un poco de las principales posiciones y también te quiero mencionar algo. En primer lugar tenemos a Williams Sonoma con un 5.18%, después tenemos a eBay con un 4.81%, después tenemos a Shopify con un 4.71%, tenemos a Rakuten con un 4.58%, tenemos a Expedia con un 4.46% y después tenemos a Amazon con un 4.22%. Déjame decirte que esto ha cambiado drásticamente. Cuando yo lo he platicado en el canal, sus principales posiciones eran Shopify, Amazon y Alibaba. Entonces, en este particular caso, no sé si han vendido parte de Amazon, si se deshicieron de Alibaba y bajaron su posición en Shopify, o si simplemente vendieron Alibaba y usaron parte del dinero para comprar Williams Sonoma y aumentar su posición en eBay. A mí me parece esto una jugada interesante, y también es interesante ver otro punto de vista de este ETF que a lo mejor no le tiene tanta confianza a Alibaba en este caso. Pero bueno, ya platicamos de SOX, ya platicamos de EBIS, vamos a platicar sobre el último ETF de este video. El último que te quiero platicar es VYM. Ya hemos platicado de este ETF en múltiples ocasiones en videos como el mejor ETF de dividendos, como los mejores ETFs para comprar y mantener siempre, o simplemente los ETFs fundamentales para cualquier portafolio. Este ETF es de Vanguard y como sabes, Vanguard es una de mis administradoras favoritas. Déjame decirte que Vanguard cobra prácticamente los menores precios del mercado para costos administrativos. En este caso, VYM nos da las siglas de Vanguard High Dividend Yield ETF. En este caso, este ETF tiene un costo de 2.375 pesos, que para las personas que me están viendo de otro lado son 114 dólares americanos. Este ETF tiene un costo administrativo muy bajito del 0.06%. En este caso, el dividendo es aproximadamente, y esto puede fluctuar, del 2.76%. Entonces, básicamente, después de pagar el costo administrativo, te queda un dividendo neto, obviamente hay que pagar impuestos, pero del 2.70%. Entonces, cuando hablamos de un ETF que ha tenido muy buena apreciación y además te puede dar un dividendo adicional casi neto del 2.7%, por supuesto estamos hablando de un instrumento muy interesante. En este caso, VYM ha tenido un rendimiento del 26.09% en un año, lo cual es sumamente alto, muy atractivo, sobre todo para el riesgo que este tipo de inversión conlleva. Sus principales posiciones son JP Morgan con un 3.5%, en segundo lugar tenemos a Home Depot con un 3.2%, en tercer lugar tenemos a Johnson & Johnson con un 3%, después tenemos a Procter & Gamble con un 2.6% y por último de las principales posiciones tenemos a Bank of America con un 2.4%. Déjame decirte que estas son empresas muy sólidas que entregan dividendos y realmente este ETF no debería tener en teoría tanta volatilidad como el ETF de SOX o como el ETF de EBIS. Entonces en este caso podrías tener prácticamente la mitad de rendimientos por lo general, pero también estarías recibiendo y exponiendo
exponiéndote a riesgos mucho más bajos. Entonces es bien importante que tú decidas qué es lo más importante para ti. Yo creo que con esto podemos cerrar estos ETFs. También te quería repetir que me interesa muchísimo hacer videos como estos. En este canal ya tenemos muchísimos episodios en donde analizamos diferentes activos y definitivamente me gustaría que me dejes en el comentario el activo que quisieras que revise, ya sea una fibra, una criptomoneda, otro ETF o una empresa. Yo creo que con esto podemos cerrar el video. Te agradezco que hayas llegado hasta este punto. Te voy a invitar a unirte a los grupos de Telegram y de Facebook que te voy a dejar en la descripción. También quisiera decirte que si quieres saber más sobre criptomonedas, quisiera invitarte al podcast de La Cartera Fría que te dejo en la descripción. Por último, quisiera mencionarte que si quisieras una mentoría para ayudarte con tus finanzas personales, que le demos un poco más de estructura a tu portafolio y demás, no olvides mandarme un correo a este que estás viendo en pantalla. Muchísimas gracias y por supuesto no olvides la frase del canal: cada peso cuenta. Nos vemos en la próxima.